Nosotros creemos que Europa, efectivamente, en términos relativos, pues, está más barata, pero hay que ver qué es lo que pasa con esos riesgos geopolíticos. Si parece que va mejor y se atreve a llegar la inversión, puede ser una buena oportunidad, pero mientras tanto hay que estar con cautela. Los riesgos políticos el año pasado se convirtieron en una gran oportunidad. Lo mismo lo vimos con el Brexit, por ejemplo. Eso es un riesgo, cuando hablamos de volatilidad, es tanto para arriba como para abajo. Por eso hay que ir viendo cómo se materializan para ver si apoyan a la inversión, empieza a llegar la inversión y ya se dispara el crecimiento europeo. Habéis situado el foco en Europa. ¿Esto significa que no hay que tener bolsa americana porque está muy cara? Bueno, nosotros estamos sobreponderados en Estados Unidos. Nosotros es verdad que los precios están ajustados, pero los precios los tenemos en cuenta con los beneficios actuales. Vamos a ver qué es lo que pasa con los beneficios. Vamos a ver si hay un incremento de beneficios y si nos sorprenden positivamente. Eso puede pegar un empujón. Hombre, en la relación rentabilidad-riesgo, nosotros en el modelo que tenemos, un modelo abierto... Yo creo que ese es un elemento de incertidumbre. Quiero decir, tradicionalmente cuando llega esta fase del ciclo económico, las políticas, tanto monetaria como fiscal, pasan a ser algo más restrictivas, ¿no?, para enfriar la economía. ¿Qué es lo que ha sucedido en este caso? Que en la última parte del ciclo llega un presidente que aplica una política fiscal, digamos, expansiva, o va a intentar que sea expansiva, con recortes de impuestos, incrementos de gasto. Vamos a ver hasta qué punto puede implementarlas, ¿vale? Por lo tanto, nos genera una situación que es anómala, que no la habíamos visto antes en la historia. Eso igual lleva a la Reserva Federal, a la política monetaria, a ser más restrictiva de lo que debiera, y eso tendría su efecto sobre las divisas, países emergentes. Es un momento complicado, ya que los datos que vayan saliendo y las decisiones que sean reales, no solo de palabra, de política económica, de política fiscal, van a ser... Paco, ¿dónde más veis oportunidad? Pues mira, ¿qué oportunidades vemos nosotros? Como decía antes Guillermo, como decía Ramón, oportunidades hay, y oportunidades hay cada vez más, porque desgraciadamente últimamente la gestión parece que salta una noticia, generalmente es un comentario de política monetaria más que de las propias empresas, y se vende y se compra todo, y eso te genera importantes ineficiencias. Por eso creemos que hay gestores activos que pueden ayudarte a generar riqueza en determinados mercados. Renta variable europea, creemos que tiene sentido, aunque no estemos positivos en renta variable europea, esas ineficiencias creemos que se pueden aprovechar. También en renta fija, lo decía Guillermo ahora mismo, hay oportunidades muy buenas. Tienes que buscar a alguien que sea flexible y que sea global, que se puede ir de un sitio a otro, de un producto a otro, ¿vale? Y corto en duración, o cubrirse, o determinados mercados y dejar otros mercados, y ahí creemos que se puede generar riqueza en la parte más conservadora de los activos. Por lo que me estáis diciendo todos, va a ser clave la flexibilidad ante esa volatilidad de los mercados, porque no estamos en un mercado con una sola dirección, y al mismo tiempo una gestión muy activa. Una inflación que sí que está repuntando, pues ¿qué es ser un ahorrador moderado? ¿Qué es el intentar mantener el patrimonio? Ya no digo conseguir rentabilidad. Paco, es que es muy importante, ¿no? Esa pregunta es clave. Creo que ahí has hecho dos preguntas, ¿no? La primera es qué es ser un ahorrador. Un ahorrador, lo que yo tengo entendido, y muchas veces... Que no es lo mismo hoy que hace 3 años o que hace 5 años. No es lo mismo, pero un ahorrador, y muchas veces cuando vamos a una entidad nos lo preguntan, lo primero que tienen que preguntarte es ¿para qué ahorra? Porque ahorrar, ¿no?, yo tenía entendido que es posponer el consumo presente para tener más consumo futuro, ¿no? Estás haciendo un intercambio en el tiempo de consumo. Por lo tanto, la primera pregunta es ¿para qué ahorras? ¿Vale? Y después, a la hora de ahorrar, entender lo que es el ahorro en términos reales. Tradicionalmente, el activo libre de riesgo venía a igualar lo que es la inflación, de modo que tú inviertes en activo libre de riesgo y no te descapitalizas, no pierdes poder adquisitivo, ¿vale? Podrías seguir yendo al cine con 500 pesetas, como cuando yo era pequeño, ¿vale? Ahora bien, eso cambia. ¿Bien pequeño? ¿500 pesetas? Yo era pequeño, yo era bien pequeño. 500 pesetas ibas y comprabas palomitas. Ahora, vamos, a los más jóvenes 500 pesetas son 3 euros, así que echar los números. El abuelo lo dice. El tema clave aquí es que el activo libre de riesgo ya no iguala a la inflación. El activo libre de riesgo está por debajo de la inflación. Por lo tanto, hay que medirse en esos términos reales. Antes hablábamos de obtener un 4 o un 5%. Un 4 o un 5% con los niveles de tipos reales que tenemos es muy complicado y exige mucho trabajo y exige asumir mucho más riesgo que hace unos años. Y exige una labor de formación y de educación del ahorrador, que ahora se está transformando en inversor. Del ahorrador, del inversor, del distribuidor y de los gestores. Creo que hay que hacer un esfuerzo ahí de educación financiera
financiera en todas las capas para ser capaces de transmitir eso y empezar cualquier proceso de ahorro preguntando ¿para qué ahorramos? Hemos avanzado mucho. Bueno, la inflación no nos preocupa. La inflación es que es curioso, hemos pasado de un periodo de deflación a un periodo de menor crecimiento de los precios más que de deflación, depende de las zonas, ¿vale? A un periodo donde se están acelerando esos precios. Casualmente antes, ojo, ojo, que viene la deflación y ahora, ojo, ojo, que viene la inflación. Ahí yo creo que hay un término medio. La inflación, el Banco Central Europeo nos lo dice, mi objetivo de inflación está en torno al 2% medio-largo plazo. Por lo tanto, parece que la inflación es necesaria, pero en un determinado nivel. Así que, ¿la inflación es un riesgo? Bueno, la inflación es algo que parece que va a llegar, es algo que parece que va a determinar las jugadas o las posibilidades de revalorización de los activos, pero no tanto como un riesgo, puede ser una oportunidad también. Pero si a principio de año, ¿cómo era el ejemplo que contabas? Sí, nosotros publicamos una guía, se llama la Guía de los Mercados, lo publica JP Morgan, ¿no? Para ayudar a los asesores a tener esas conversaciones con los clientes. Y hay un damero donde vienen todos los activos, desde 2006, los 10 últimos años, clasificados por su rentabilidad, siempre con el mismo color, ¿vale? Y si cogemos 2016, una cartera 50-50, creo que estoy hablando de memoria, con alrededor del 7,5%. Es decir, dentro de unos años, quien vea lo que pasó en 2016 dirá, fue un año muy bueno. Muy bueno. Sin embargo, fue bueno. quien estuvo el año pasado en mercados no estuvo fácil en España. Ahí por eso, y a raíz de lo que decía Antonio, yo creo que hay un ejemplo importante. El otro día me lo comentaba un asesor y me pareció bastante impactante. Hemos hablado de expectativas, hemos hablado de emociones de los clientes, de psicología del inversor. El otro día me decía un asesor, en España afortunadamente es verdad que hay un ejercicio de educación financiera que hacer, pero decía Guillermo antes, hay asesores muy buenos, hay gente que asesora muy bien y desgraciadamente en España tenemos la tendencia a asesorarnos por la BBC. Y la BBC no es la cadena, sino es bodas, bautizos y comuniones, que es lo que me dice mi cuñado en la paella del domingo. Son errores que cometemos y ese es un riesgo grave, que yo creo que ahí sí que hay que actuar y hay que solucionar. El cuñado tiene razón siempre. El cuñado siempre, en mi casa, sin duda. Ten cuidado. Absolutamente. Y yo creo que ese es un riesgo importante que tenemos que decir y que hay grandes asesores y que hay que tratar de beneficiarse de ellos y que nos presten sus servicios. 2010, esto de empezar primero es un handicap, ¿eh? No, 2017. El año de estar invertido con profesionales, como todos los años. Ramón, ¿tú qué dices?